Buenas noches. Pocos primos hermanos terminan casándose y viviendo una nueva vida juntos. Sin embargo, para María Mercedes Géneco Serrano y José Manuel Géneco Valencia, ese vínculo familiar no fue un obstáculo para construir una historia de amor en quizás uno de los lugares más paradisíacos de Colombia, la isla de San Andrés. Pero su feliz matrimonio terminó en tragedia el pasado 5 de octubre del año 2021, cuando María Mercedes Géneco fue asesinada, según su esposo, por unos asaltantes en su propia casa. La investigación del crimen sorprendería a toda su influyente familia. Según la Fiscalía, hay razones para creer que el asesino puede ser José Manuel. Estas acusaciones los enfrentaría en un impactante proceso judicial. Laura Hincapié habló con los protagonistas de esta investigación y escuchó todas las versiones sobre el crimen de María Mercedes Géneco. Policía Nacional, Dios y Patria, buenas noches, ¿en qué le podemos servir? Hay una ambulancia, dejan de disparar a mi esposa, por favor. ¿En dónde va? Hasta la ciudad Raal, Casa Palmar, dejan de disparar a la esposa. Ocurrió la noche del 5 de octubre de 2021. En la isla de San Andrés. Dejan de disparar a mi esposa. En el radar están pidiendo una ambulancia, que hay una persona 910 por 911. En la subida Raal, Casa Palmar, por favor, se dispararon a mi esposa. ¿Dónde está mi amor, linda? La voz detrás de la grabación es de José Manuel Géneco Valencia, un abogado payanés de 65 años. Oí una detonación abajo, un disparo y los gritos horribles de ella, por favor. Llamé inmediatamente al 123 a emergencias, por favor mande una ambulancia. ¿Tiene características o algo? ¡Aló! Unas personas, ¡no! Entraron unas personas, no sé qué pasó. La mujer que estaba gravemente herida era María Mercedes Géneco Serrano, la esposa de José Manuel. Pues raro, ¿no? Mi mamá jamás se comportaría como él propone que se comportó, que es quedarse abajo mientras él sube por un arma. A María Mercedes, de 53 años, le intentaron salvar la vida en el Hospital Departamental de San Andrés. Cuando ya me soltó que mi mamá estaba muerta, ahí fue que a mí pues, se me vinieron a la cabeza unas preguntas muy puntuales. Desde esa noche, el crimen de María Mercedes Géneco Serrano no solo ha sido el titular de muchos medios de comunicación en el país. Intensos operativos para capturar los homicidas de la esposa del abogado Géneco. Así fue perpetrado el asesinato de María Mercedes Géneco. Se avanza en el esclarecimiento del asesinato de la señora María Mercedes Géneco Serrano. También es el foco de un proceso judicial que dio un giro total frente al presunto autor de este asesinato. Un caso que ha impactado mucho a la opinión pública, el caso Géneco. Y que del archipiélago salió a tocar las fibras de una de las familias más tradicionales e influyentes del país. Solamente cuando lo capturaron, yo dije, ok, fue él, porque en nuestro corazón de toda la familia siempre ha existido el verdadero deseo, casi que negacional, de que no sea él, de que no sea él. Y la vida no nos está dando gusto. José Manuel, ¿usted asesinó a su esposa, María Mercedes, como lo asegura la Fiscalía? No. Soy absolutamente inocente. Si usted no mató a su esposa, como lo asegura en esta entrevista, ¿quién la mató? Ojalá lo supiera, con certeza. Eso le corresponde determinarlo a las autoridades. Y yo, al lado de la fuente. Entre muchas de sus cualidades, María Mercedes Géneco era esencialmente extrovertida. Aquí estoy yo, aquí estoy yo. Mersa
Era una persona desde chiquita súper alegre, mejor dicho, ella era de un espíritu y una energía donde entraba, se hacía notar. Chévere, igual que Ani. Desde aquí, desde la islita, te deseamos que pases un día muy feliz. Así describe Leticia Géneco Serrano a su hermana menor, Mersa, la última de estas 3 simpáticas rubias, hijas de Julián Géneco de Uribe y Rocío Serrano. Mi papá estudió ingeniería como el abuelo Julián Uribe Uribe, que era hermano de Rafael Uribe Uribe, que era una figura política también de su momento. Los Géneco son una tradicional familia de origen italiano que se ha destacado en muchos sectores de la economía y la política nacional. Aunque una parte de la familia se radicó en Popayán, la capital del Cauca, María Mercedes y sus padres se fueron a vivir a Bogotá, donde ella tuvo una niñez feliz y tranquila. Mersa era una soñadora, una fanática de todo lo que ella amaba, hasta el punto de entregarse al 100%. Ana María Géneco vive en Estados Unidos y es la hermana mayor. Ella fue apasionada por Menudo, por los Beatles. Obviamente la música era su mundo. Ella amaba la música y toda su vida giraba alrededor de la música. Por eso, apenas siendo una adolescente, tuvo como amor platónico a un primo hermano aficionado al canto que vivía en Popayán. Él siempre fue como el líder de allá de Popayán, el niño prodigio que tocaba todos los instrumentos, el cantante, el que todo el mundo lo veía, el bien plantado. Ese primo se llama José Manuel Géneco, hijo de un hermano del papá de Mersa. Yo nací en Bogotá, pero me crié en Popayán. Y nosotros somos los Géneco Valencia. José Manuel es 11 años mayor que María Mercedes y era el primo líder e intelectual de la familia. Yo estudié Derecho en la Universidad del Cauca, me gradué de abogado, en Alemania viví un tiempo, consiguieron un puesto en la Embajada de Colombia en Bonn, en ese entonces República Federal de Alemania. Debido a la diferencia de edad y a la distancia, José Manuel y María Mercedes se alejaron un poco y cada uno tomó su rumbo. Ella siguió viviendo en Bogotá, donde se formó como una gran profesional. Era comunicadora social de la Javeriana, con énfasis en educación. Fue profesora toda su vida de niños de 6 años, de inglés. Y conoció a Armando Serrano, un joven amable y descomplicado con el que compaginó fácilmente. Nos presentó pues su mejor amiga y bueno, yo era un tipo que hacía producción de escenario para bandas. Ahí nos conocimos, la cosa... El caso es que a los 3 meses estábamos casados y embarazados, ¿no? El primer hijo del matrimonio fue Julián. Un fiel retrato de su padre y el consentido de su madre María Mercedes. Mi madre era, sobre todas las cosas, una persona muy jovial, muy alegre. Lo que le gustaba lo perseguía hasta el cansancio. A los 3 años llega Cristi, que es lo que yo digo como un gol deseado. Cristina Serrano Géneco heredó el desparpajo de su padre Armando y la templanza y determinación que su madre le imprimía a la vida. Tuvimos una bonita familia, 2 personas que le dieron bastante el chance pues, a crear familia juntos, estar ahí para nosotros. Como María Mercedes, su primo José Manuel Géneco también formó una familia con la abogada Ingrid Polanía. Gracias a esa relación tenemos una hija quien nos da toda la felicidad. Mariana es la hija de José Manuel. Es increíblemente sensible, apasionado por la vida. Él me enseñó a cantar. Él me inspiró y me motivó a interesarme por todos los debates políticos del país y del mundo. Pero cuando la vida parece tener ya una ruta trazada, de un momento a otro algo inesperado surge en el camino y cambia el destino.
Eso fue lo que, afirman, les ocurrió a estos primos hermanos. En abril del 2007, cuando María Mercedes tenía 39 años y José Manuel 50 años, se reencontraron aquí, en la ciudad de Popayán, en una reunión familiar. A partir de ese momento, su relación ya no sería solo de primos. Un nuevo capítulo se escribiría en esta historia. Las hermanas de María Mercedes coinciden en que su matrimonio con Armando Serrano estaba desgastado y hubo algo en ese primo músico, ahora maduro, que encendió la chispa del amor. Fue una relación que empezó así, pues hubo esta energía y esta química y ellos se enamoraron. A ella siempre, tengo entendido que a ella le parecía churrísimo y toda la cosa, ella materializó un amor platónico de infancia. Cada uno decidió divorciarse y aunque fue doloroso, los hijos de María Mercedes cuentan que la apoyaron. Para mi mamá fue muy importante hacerse respetar o hacer respetar su decisión. Mi mamá decía, yo me quiero poner, o sea, primero, lo he dado todo por ustedes, por favor apóyenme y ahí lo entendí todo. En el 2012 sellaron su lazo en una notaría de Bogotá, aunque para esa fecha José Manuel estaba radicado en la isla de San Andrés, donde se había convertido en uno de los abogados más prestigiosos y de mayor influencia en el archipiélago. Y ella seguía acá en Bogotá con sus niños y demás. Ella no podía irse a ningún lado porque ella estaba con sus hijos. Pero a los 2 años, cuando Julián y Cristina empezaron sus estudios universitarios, Mersa se fue de Bogotá. En el 2014, María Mercedes Géneco Serrano se vino a vivir aquí, a la isla de San Andrés, junto a su esposo José Manuel Géneco Valencia. Este hermoso mar y paisaje paradisiaco era para ella el escenario perfecto para iniciar su nueva historia de amor. Ella era una persona que me consideraba el mejor músico, lo cual no soy, el mejor abogado, lo cual no soy, el mejor en todos los aspectos, y yo a ella también. Mersa y José Manuel formaron un hogar con 3 nuevos integrantes. Hola linda, hola hermosa, hola. Jueguen con él. Estos perros de raza Rhodesian que se dedicaron a cuidar con amor. Hola Pancho hermoso. Y para el 2020, en este lote de San Andrés, planificaron lo que sería su más grande sueño: construir una casa frente al mar. Con muchísimo esfuerzo construimos una casa con un diseño de acuerdo con ella. Bueno, esta es la entrada principal de Palmar. María Mercedes estaba tan feliz que en este video de mediados de 2020... Entra uno a un holcito. Aquí en este sitio va a ir la escalera. Allá, acá, la escalera. Les describió a sus hermanas cómo sería la obra de su casa en la playa. Esta es nuestra vista desde el cuarto de nosotros. Allá se ve el ensayadero, por ejemplo. Y periódicamente documentaba casi ladrillo por ladrillo cada avance. Bueno, así va Palmar, dándole duro, y todo el mundo acá comprometido con esto. Bueno, ahí vamos. Hasta que llegó el anhelado trasteo. Esto es lo que nos espera de arreglo. Ayer trabajamos hasta casi las 11 de la noche, subiendo vainas y todo. A principios del 2021, José Manuel y su esposa María Mercedes se pasaron a vivir a esta hermosa casa, que llevaban más de 1 año construyendo. Según familiares y amigos, toda la decoración la escogió con mucha ilusión María Mercedes. Esta casa era el gran sueño de la pareja. Aquí esperaban vivir muchos años y seguir envejeciendo juntos. La imponente vivienda está ubicada en el sector de Pepper Hill, en la zona de San Luis, uno de los sectores más exclusivos de la isla de San Andrés. En esta casa de 2 pisos de enormes ventanales y adornada por palmeras, disfrutaron los días soleados. ¡Hola, mis bebés! Ahí está Lola. Ahí está Lola. Pero tan solo unos meses después de estar viviendo en su casa soñada, la noche del 5 de octubre de 2021, esta historia de amor
tomó un trágico rumbo. Dígame qué características tiene para buscar. No sé, apure por favor, le dispararon a ella. Ya la ambulancia todo está coordinado, ya van para allá. A ver, hermano, ¿cuál era la idea? ¿Sí? Que usted se subía y mi mamá se quedaba defendiendo la casa desarmada. ¿Por qué la dejó sola en el primer piso? Es decir, si existiera un manual para actuar en esos casos, uno se acogería a lo que dice el manual. La familia Géneco estaba a punto de enfrentarse al peor episodio de su vida, una dolorosa tragedia que los marcaría para siempre. A partir de este momento puede opinar con el hashtag numeral Caso Géneco. Regresamos. ¿Por qué no se va usted con la patrulla que lleva a su esposa al hospital, José Manuel? ¿Por qué no me fui en la patrulla? No, yo no sabía qué hacer realmente. Todo lo que ocurrió la noche del pasado 5 de octubre del año 2021 en la casa del exclusivo sector de San Andrés, donde vivían los esposos María Mercedes Géneco Serrano y José Manuel Géneco Valencia, se ha convertido en la pieza clave de un caso judicial mediático que apenas inicia. Laura Hincapié reconstruyó las horas y los minutos del crimen de la mujer de 53 años. Aunque la investigación inició con la versión de su esposo, para algunos familiares y las autoridades, algo no encajaba en el relato de los hechos de lo que pasó esa noche. Pero ¿quién o quiénes eran los responsables de su muerte? Esa pregunta sigue siendo la piedra angular de la investigación. Así continúa este especial de Laura Hincapié. El martes 5 de octubre de 2021 era un día especial en la vida de María Mercedes Géneco Serrano y su esposo José Manuel Géneco Valencia. Ese día cumplíamos 9 años de matrimonio. Me fui al jardín y busqué flores y se las llevé a ella. Ese día almorzaron, según José Manuel, en la soñada casa que habían construido frente al mar multicolor de la isla de San Andrés, y en la que llevaban viviendo apenas unos meses. Ella le encantaba la cocina, entonces ella hizo un almuerzo muy especial. Pero para la noche, a diferencia de los otros aniversarios, no había planes de salir a cenar. Eso es lo que, según Cristina Serrano, su madre le contó ese día. En esta ocasión, José Manuel no le mandó a hacer un gran arreglo de flores, no hubo planes de salir a comer, ni nada. Él tuvo muchos gestos así de naturaleza romántica. En este aniversario, no, ni uno. Ese aniversario, ¿por qué no fueron a cenar como lo hacían todos los años? No sé, decidimos quedarnos en la casa. Decidimos pedir sushi a domicilio. Finalizando el día, Cristina cuenta que habló por última vez con su mamá. Mi mamá me preguntó que si yo necesitaba plata o algo, que si estaba bien de dinero. Yo le dije que pues que estaba bien, que no. 6:35 fue nuestra última comunicación. Me acuerdo que le mandé como un corazón. Y a partir de allí, todo lo que pasó esa noche es determinante. Y las autoridades lo documentaron con horas y minutos exactos. 7:15 de la noche. José Manuel asegura que llegó el domicilio del sushi que habían pedido para celebrar. Salgo al parqueadero, recibo el domicilio, lo ponemos sobre un mesón y ahí comemos. A las 7:37 de la noche, según los registros telefónicos, María Mercedes escribió al restaurante confirmando que el pedido estuvo en orden. Lo que pasó después de las 7:37 de la noche es algo de lo que no hay testigos y solo José Manuel relató. Nos vamos al saloncito de televisión con nuestros perros. Ella me dice,
la siguiente frase. José, hay unos tipos ahí. ¿Qué vio ella? Pienso yo, las siluetas de alguien, por lo menos de dos, porque si me dice unos, por lo menos dos, a través de unas ventanitas bajitas que hay en ese saloncito de televisión. Aún no se conoce la hora exacta, según la investigación, en la que habría ocurrido este episodio. Entonces yo en ese momento le grité, voy por el revólver. ¿Cuál revólver? Un revólver de munición traumática que tenía en el segundo piso. Yo me demoré 10 segundos, después conté el tiempo, corriendo por las escaleras al segundo piso. ¿Por qué la dejó sola si había supuestamente unos hombres afuera? Es decir, si existiera un manual para actuar en esos casos, uno se acogería a lo que dice el manual. Uno en un momento de esos, de que hay unos tipos afuera y que no tiene el arma consigo, tiene que ir por ella. Mientras, según su versión, María Mercedes se quedó sola en el primer piso de la casa. Y cuando estaba sacando el arma, oí una detonación abajo. Un disparo y los gritos horribles de ella, por favor, ¿qué pasó? Entonces bajé. La encontré tirada en el suelo, herida y yo no sabía qué había pasado realmente. Entonces me decía ella, no puedo respirar. ¿Usted alcanza a ver a los hombres que le habían disparado a su esposo en ese momento? No los veo porque yo estoy mirando para el lado contrario a donde ella los vio y ella solamente me dice, hay dos tipos ahí. Y yo salgo corriendo diciendo que voy por el arma. Ni siquiera volteé a mirar. ¿Qué ve en ese momento aparte de ver a su esposa tendida, gravemente herida? Nada, lo veo a ella y entro en un estado de shock. Yo sabía que había un arma letal afuera de la casa y tenía que hacer algo para ahuyentar al que estuviera ahí. Entonces salí, hice 3 disparos por un costado de la casa, pero no salí. Saqué el brazo y el arma. Y del otro costado, el costado norte y el sur, también hice otros 3 disparos. Llamé inmediatamente al 123 a emergencias. 8:38 de la noche. La línea de emergencias 123 de la Policía de San Andrés registró esta llamada. Policía Nacional, Dios y Patria, buenas noches. ¿En qué le podemos servir? Hay una ambulancia. Me acaban de disparar a mi esposa. Por favor. ¿En dónde, madre? En la ciudad de Raar. Casi a Palmar, me acaban de disparar a la esposa. Tenía usted su carro. ¿Por qué no la lleva inmediatamente al hospital? Porque, primero, ella estaba herida de bala. Yo oí una detonación y la vi tendida en el suelo diciendo que no podía respirar. Yo no estoy entrenado para movilizar a una persona herida de bala, podía hacerle más daño. Su decisión, asegura, fue llamar entonces a su mejor amigo en San Andrés, Rodrigo López Hernández. Me sonó el teléfono en las horas de la noche. Exactamente a las 8:41 de la noche, según los registros telefónicos. Y me dijo rápidamente, Rodrigo, por favor, desesperado, ayúdame que le han disparado a Mersa, necesito una ambulancia y la policía. Inmediatamente llamé a mi coronel. A los 5 minutos más o menos llegó la primera moto de los policías. Eso fue entre las 8:45 y 9 de la noche, afirman las autoridades. Y 6 minutos después de los primeros llegó la camioneta del GOES.
Fue en ese momento, según la investigación, en el que José Manuel le aseguró a la policía que unos hombres le habrían disparado a su esposa en un presunto intento de hurto. Tiene una herida aquí, tiene una herida acá, y se la llevaron. Los policías emprendieron camino con María Mercedes herida, pero José Manuel afirma que se quedó unos minutos más en la casa. ¿Por qué no se va usted con la patrulla que lleva a su esposa al hospital, José Manuel? ¿Por qué no me fui en la patrulla? No, yo no sabía qué hacer realmente. ¿Por qué me iba a ir con ella? No sé. Es decir, estas personas estaban capacitadas. Hasta donde yo sé, pues esta gente está entrenada para llevar a una persona herida. A las 9:16 de la noche, exactamente de acuerdo con la investigación, María Mercedes Géneco llegó aquí al Hospital Departamental de San Andrés, ubicado en el sur de la isla. Según los médicos, su estado era crítico. Ella llegó a un estado agonizando, las presiones muy bajas, lo que la llevó a un paro cardiorrespiratorio. El médico Charlie Benedetti fue uno de los especialistas que atendió la urgencia. ¿Cuál era la condición de la herida que ella tenía? Estaba a nivel del tórax derecho, lateral, aproximadamente a nivel de quinto o sexto espacio intercostal, un solo impacto de bala. Mientras los médicos intentaban salvarle la vida a María Mercedes, minutos después su esposo José Manuel llegó a la clínica. Iniciamos de inmediato reanimación cardiopulmonar, básicas y avanzadas. Pero ya era tarde. Nunca dio respuesta de que podía haber salido o que podía salir de ese estado en que llegó. María Mercedes Géneco Serrano, la profe extrovertida. Aquí estoy yo. La madre cariñosa y hermana incondicional. Jueguen con él. ¿Tú eres tan cansona? Juega con él. Murió a las 9:30 de la noche en el Hospital Departamental de San Andrés, tras la herida que le causó el impacto de bala que recibió en su propia casa. Esa noche, Cristina Serrano, hija menor de María Mercedes, estaba en su casa en Bogotá. Súper raro, porque pues, él nunca me llama a mí. A las 10:04 de la noche, asegura que le sonó el celular. Era José Manuel. Me responde con un tono bastante pues, como sombrío y sosegado. Me dice, tu mamá y yo estábamos viendo televisión en el estudio, cuando de repente ella se percató de la presencia de unos extraños. Le dispararon, le dieron. Y yo, ok, ¿cómo así? Sí, ¿pero qué? ¿Qué pasó con ella? ¿Se nos fue? Okay. Y me responde la pregunta con el mismo fraseo que yo utilicé, se nos fue. Pese a su juventud, Cristina ha desarrollado una madurez y cabeza fría que, asegura, le ayudó a ser racional en el momento más doloroso de su vida. Hay que pilotear esta situación, tengo que avisarle a mi familia, necesitamos saber qué hacer. Yo estaba temblando, la verdad, y después recibo la llamada de José Manuel. Sobre las 11 de la noche, según la investigación, José Manuel decidió regresar a la casa y grabó este video. Desde aquí le dispararon a Mersa. Voy a hacerme más lejos para que se vea. Desde aquí, esta es la parte exterior de la casa, en la cocina, de su cocina. Desde su cocina, por la parte exterior. En la grabación, José Manuel muestra el impacto de bala que quedó en una de las ventanas de la cocina, por donde, según su versión, su esposa María Mercedes fue atacada por los supuestos asaltantes. Se entraron por donde ya vimos. La parte exterior le dispararon a mi Mercita. Ella estaba parada más acá del sofá, seguramente, esperando que yo bajara con el revólver. Aquí. Y ellos se volaron por ese lado de allá, hacia allá abajo. El objetivo de este video, que los familiares afirman haber recibido esa misma noche, era explicarles cómo, según él, habría sido asesinada Mersa. Por ahí se ve el orificio. Aquí está su cocina. Hoy cocinó por última vez.
y aquí cayó. Aquí cayó mi hermosa. Ahí está, todavía se ven rastros de sangre. Aquí cayó mi hermosa. Nosotros recibimos ese video, nos pareció muy raro y pues a la vez muy doloroso ver las cosas así de crudas y de frescas. Para Ana María, hermana mayor de María Mercedes, este video resultó muy extraño. Esa grabación que hizo como de forma tan serena y tan tranquila, cuando hacía apenas unas horas le acababan de asesinar a su amada esposa. Para esa hora, el jefe de homicidios de la SIJIN de San Andrés, el subintendente Julián Pino, ya se encontraba en el lugar de los hechos. Cuando llegan a la casa, ¿qué encuentran? Primeramente es un disparo que da hacia la parte trasera de la vivienda, que es un patio, un lote. En una de las 3 ventanas que tiene la cocina de la casa. Según la versión de José Manuel, el disparo se produjo fuera de la vivienda. El agresor disparó hacia adentro. En los muros que rodean la vivienda hicieron un importante hallazgo. Una parte de la cerca eléctrica amarrada con una hoja de palma. Se trataba de este amarre artesanal que para los policías quizá hicieron los supuestos asaltantes para bloquear la cerca eléctrica e ingresar por allí a la casa. También encontramos un plomo. Ese cartucho que se encontró achatado era de color dorado. Al parecer proveniente del arma con la que fue asesinada María Mercedes. Esto nos refiere que se trata de una pistola, posiblemente calibre 9 milímetros. Pero no hallaron ni el arma homicida ni la vainilla que arrojó la bala que le quitó la vida a la mujer de 53 años. Sin embargo, sí encontraron un arma de fuego traumática de propiedad del señor José Manuel Géneco. El arma que, según la versión de José Manuel, disparó para ahuyentar a los presuntos asaltantes. La policía afirma que dentro de la casa confirmó que no se habían hurtado ningún elemento. ¿No había cámaras que captaran de pronto la presencia de sospechosos, la llegada? Cerca de esta vivienda no hay cámaras de seguridad. Alrededor de la vivienda es zona rural, zona verde. ¿Los vecinos no dieron ninguna información? ¿Nadie escuchó el disparo? Unos vecinos manifiestan que sí se escucharon unas detonaciones, pero esas detonaciones obedecen a las realizadas por José Manuel con su arma traumática. Con esta información preliminar terminó la diligencia de la policía la noche de los hechos. Mientras José Manuel Géneco recuerda a su amigo Rodrigo López, se quedó en la casa. Nosotros lo acompañamos hasta allá y nos vinimos después, a cada uno se fue para su casa, allá se quedó un amigo de él acompañándolo. José Manuel, según la investigación, durmió esa noche en el lugar de los hechos, algo que Cristina afirma que le cuestionó. Entonces yo le pregunté, ¿quién está en la casa? ¿Hay sangre? ¿La escena del crimen? Y me dice, no, eso ya lo limpiaron, ya limpiaron todo. Había 8 gotas de sangre. En Bogotá, el crimen de María Mercedes había dejado muchas dudas a sus familiares. Cuando yo digo, pero no se lo robaron nada, ¿no? O sea, hurto pues no hubo. Es que ni siquiera se metieron a la casa en sí. Mientras en el archipiélago, las autoridades apenas iniciaban una investigación que los llevaría a un polémico proceso judicial. La policía de San Andrés concentró la investigación en hallar a los presuntos asaltantes, pero unos nuevos hallazgos le darían un giro total a este caso. Ya regresamos. Lo que es común de un ladrón es cuando es sorprendido, ¿qué va a hacer? Solamente va a correr, va a huir, pero no, ¿para qué va a ponerse a dispararle a las personas que están dentro de la vivienda sin ninguna necesidad? El doloroso crimen de María Mercedes Géneco destrozó a todos sus familiares. No entendían cómo la mujer de 53 años había sido asesinada en su propia casa. Para ellos había muchas preguntas sin resolver y una fuerte sospecha de que quizás no se habría tratado de un intento de robo. Con muchas preguntas frente a la versión que entregó José Manuel Géneco, la policía de San Andrés afirma que inició la investigación,
Pero lo que estaban a punto de descubrir los llevaría a darle un giro total a la investigación de este caso. Así termina esta primera entrega del especial sobre la muerte de María Mercedes Géneco. La familia Géneco Serrano nunca pensó que un viaje a la paradisíaca isla de San Andrés sería tan doloroso. No, pues me puse como loca, yo hecha un mar de lágrimas, tranquila, qué horror, qué inseguridades. Empezaron pues mis hijos a hacer todo el tema de los pasajes para ir allá, porque teníamos que ir allá. María Mercedes Géneco Serrano, la soñadora hija menor, la amante de la música, había sido asesinada en su casa en el archipiélago, según la versión de su esposo José Manuel Géneco Valencia, en un presunto intento de robo. La decisión fue pues, unánime, vamos a San Andrés, tenemos que estar allá con José Manuel también, él también pues, estará afectado. Mientras la familia organizaba el viaje, la policía hizo un hallazgo determinante el 6 de octubre de 2021, un día después del crimen. Al día siguiente, a las 7 de la mañana, se recibió una llamada por parte del mayordomo de la vivienda. Era el trabajador de confianza del abogado José Manuel Géneco. Menciona que encontró la vainilla. Nos dirigimos nuevamente al lugar, se verifica. Se trataba de una vainilla de una pistola 9 milímetros con la que habría sido asesinada María Mercedes. Lo que le llamó la atención al investigador es que se hubiera encontrado al día siguiente y no la noche anterior, cuando ellos habían verificado toda la casa. Se citó a los compañeros que habían realizado el barrido en ese sector de la vivienda y ellos manifestaron que no habían encontrado nada y que no había forma de que esa vainilla de donde se encontró hubiese estado. Se llama al señor Géneco y se le informa de que se había encontrado esa vainilla, ese elemento. Dice, listo, pero no presta la atención del caso. Es muy extraño que la vainilla no se hubiera encontrado la noche de los hechos, cuando había muchos policías buscándola, y solamente se encuentra al día siguiente por su mayordomo. Eso es problema de la policía, que no sabe buscar. Horas después de este hallazgo, la familia de María Mercedes llegó a su casa en San Andrés. Esa que con tanta ilusión les había mostrado en estos videos. Allá es el cuarto, y allá se pone un espejo para uno verse, y acá sale uno nuevamente. Y que ahora era la dolorosa escena de un crimen. Claramente, pues ante la escena, pues yo me conmuevo bastante, voy a la esquina de la cocina, donde pues el supuesto tiro que mató a mi mamá generó el hueco. José Manuel Géneco, según las hermanas de Mersa, les reafirmó la versión que le había entregado a la policía. Que estaban ellos dos viendo ahí televisión cuando ella por una ventana ve que hay dos tipos y que ella le dice, sube por el arma, y que cuando él estaba allá arriba oyó un disparo y unos gritos, y que cuando bajó ella ya estaba tendida en el piso. Leticia asegura que el relato le pareció confuso. Uno coge a su esposa y sale con su esposa y la protege de alguna manera, la dejó sola y subió por el arma supuestamente. Cristina Serrano, la hija menor de María Mercedes, había decidido quedarse en Bogotá. Porque esa casa yo nunca la conocí. En mi dolor no quise ceder ante conocer una casa sin que ella estuviera ahí. Pero le dejó una instrucción clara a su papá Armando Serrano, el primer esposo de María Mercedes y quien sí viajó. Me dijo, papi, tienes que mirar bien allá. Ahí pasa algo raro. Como José Manuel y María Mercedes eran primos hermanos, esta fue una tragedia que afectó a toda la familia Géneco. Fue una cosa atroz. Ver además la escena del crimen con el hueco por donde entró la bala asesina. El dolor era un dolor compartido. Juan Carlos Géneco Valencia es el hermano menor de José Manuel. Mi hermano estaba demolido, ¿no? Pero es que él es un hombre de un carácter fuerte en cuanto a que es resistente.
Estaba demolido y llorando. Cristóbal, su otro hermano, también los acompañó. Armamos viaje para San Andrés y nos fuimos al día siguiente. Y la escena que vimos fue desgarradora porque Manuel estaba y está destrozado. Ambas familias se unieron para iniciar las gestiones del viaje del cuerpo de María Mercedes de San Andrés a Bogotá. Sin embargo, para los Génecos Serrano hubo algunas actitudes de José Manuel que aseguran les parecieron extrañas. Estaban todas las forenses. Me impresionó un poco José Manuel, estos que tanto hacen, que no sé qué, como desesperado. Yo decía, hombre, me matan la esposa, que hagan todo el trabajo posible por encontrar pistas y culpables, ¿no? Pero bueno, ese es el mal genio del hombre, listo. Y recuerdan que hubo una decisión frente a la escena del crimen que los sorprendió. Al otro día volvimos a la casa y el vidrio con el orificio de la bala ya no estaba. Y él decía que era que estaba muy afectado viendo ese orificio ahí. Entonces que inmediatamente cambió la ventana. Aunque para los hermanos de José Manuel fue una reacción totalmente entendible. Por supuesto, yo hubiera hecho lo mismo. Era el vidrio que tenía el impacto de la bala que mató a su esposa. Entendiendo que usted es abogado, no tenía muy claro que esa era casi que la prueba. Soy abogado, pero no soy penalista. No generó ningún problema porque yo el vidrio lo guardé para poderlo entregar a la autoridad que lo requiriera, y así fue. Días después, los familiares regresaron a Bogotá con el cuerpo de María Mercedes en un avión. Y el 13 de octubre de 2021 fue enterrada en la capital del país, con muchas dudas sobre su crimen, pero creyendo, asegura Cristina, en la versión de su esposo José Manuel. Yo acepté que había sido un hurto y le eché la culpa a la decisión ostentosa de construir una casa así de lujosa en una isla llena de problemas sociales, que eso es dar papaya en este país. Ese mismo pensamiento lo tuvo Julián, el hijo mayor, quien asegura que tan solo un par de días después del crimen, José Manuel le entregó una información reveladora. Casi que de inmediato José Manuel ya tenía medio identificado a un presunto asesino. Le dio nombre y todo. Sacó fotos de redes sociales, tenía plenamente identificada a la persona. Ese nombre y perfil de redes sociales que, según los familiares, José Manuel había localizado después del crimen, se le entregó a la policía. Esa persona se identifica, se aborda. Cuando se indaga sobre su ubicación el día de los hechos, se descarta completamente que había participado en este hecho. Sin embargo, el subintendente Julián Pino afirma que investigaron a otros posibles sospechosos. Se hace una perfilación o identificar los posibles actores criminales dedicados al hurto en este sector de la isla. También sostiene el jefe de homicidios de la policía de San Andrés, buscaron pruebas del ingreso a la casa de los presuntos asaltantes. Seguimos el rastro de por donde ellos huyeron de la vivienda, buscamos hacia dónde llegaban esos caminos con los videos de las cámaras de seguridad privadas, pero no encontramos ninguna evidencia de que hayan huido por ese sector. El incentivo de una recompensa de 25 millones de pesos tampoco produjo efectos. Pasaron las semanas y los días y pues yo dije, oiga, a unos ladrones en una isla tan pequeña, como que no se demoran tanto en cogerlos, ¿cierto? Porque pues ahí no hay criminales expertos ni nada, o sea, ni siquiera se atrevieron a robar la casa. ¿Cómo se explica que en un pueblo tan pequeño como San Andrés nadie haya delatado a los asesinos? ¿Nadie los haya delatado? En ese mundo del crimen, supongo yo que se tapan, se cubren. Sin embargo, al investigar con profundidad, para la policía había algo que no encajaba en la versión de un hurto a la casa. Lo que es común de un ladrón es cuando es sorprendido, ¿qué va a hacer? Solamente va a correr, va a huir, pero no, ¿para qué va a ponerse a dispararle a las personas que están dentro de la vivienda sin ninguna necesidad? Con muchas dudas sin resolver y ningún resultado frente a los presuntos asaltantes que asesinaron a María Mercedes en su casa en San Andrés,
Transcurrieron varios meses. Al punto que pues medio perdimos un poco la fe en algún momento. Pero el 25 de junio del 2022, 8 meses después del homicidio de María Mercedes, ocurrió algo que dividió en dos la investigación por el crimen de María Mercedes Géneco Serrano. La Fiscalía capturó al abogado José Manuel Géneco por ser el presunto asesino de su esposa. La evidencia técnica presentada por la Fiscalía General de la Nación estableció que el abogado José Manuel Géneco Valencia sería el presunto responsable del homicidio de su esposa ocurrido el 5 de octubre de 2021 en San Andrés Islas. Solamente cuando lo capturaron yo dije, ok, fue él, porque en nuestro corazón de toda la familia siempre ha existido el verdadero deseo, casi que negacional, de que no sea él, de que no sea él. La captura del esposo y primo hermano de María Mercedes como el presunto autor de su asesinato enfrentaría a esta familia a un polémico proceso judicial. Lo de la Fiscalía es un montaje perverso. Destruir la vida de un hombre inocente y bueno. Yo estoy convencida con todas estas pruebas de que el asesino de mi hermana es José Manuel. ¿Qué pruebas tendría la Fiscalía para demostrar que José Manuel mintió en su versión y fue él quien asesinó a su esposa? A mí las pruebas de la Fiscalía me convencieron. Acusar a una persona de esa infamia, porque claro, lo que le queda fácil a la Fiscalía era desviar la investigación hacia él. Creo que me voy a morir decepcionado de José Manuel. José Manuel, ¿usted asesinó a su esposa, María Mercedes, como lo asegura la Fiscalía? No. Soy absolutamente inocente. La captura del reconocido abogado José Manuel Géneco Valencia por ser el presunto autor del asesinato de su esposa María Mercedes Géneco, según la Fiscalía, dejó perplejos a sus familiares y el proceso judicial en su contra se ha convertido en uno de los más mediáticos del país. Sin embargo, hay detalles inéditos en este caso que no se han revelado y a los que Séptimo Día pudo acceder. Detalles que ustedes conocerán el próximo domingo en la segunda entrega de este especial, El crimen de María Mercedes Géneco. Meses antes de ser capturado, José Manuel Géneco Valencia entregó esta declaración. Levante su mano derecha y le pregunto, ¿jura decir la verdad y nada más que la verdad? Lo juro. Que sería parte de la investigación de la Fiscalía para acusarlo por el asesinato de su esposa María Mercedes Géneco. ¿Me podrías describir en qué posición se encontraba? Estaba tirada aquí, con la cabeza hacia acá y piernas hacia allá. Según la Fiscalía, el disparo que asesinó a María Mercedes se hizo dentro de la casa y solamente estaba usted y ella. Eso es absolutamente falso. La bala que asesinó a Mercedes se disparó desde adentro, desde el interior de la casa. Eso está más que probado. Soy Laura Incapié y el próximo domingo revelaremos detalles de esta impactante investigación. Claro que sí había evidencias de la presencia de terceros. Si su cliente José Manuel Géneco no mató a María Mercedes, ¿quién la mató entonces? Un miserable asesino, ladrón. En un caso que ha destrozado a toda una familia. La vida nos está demostrando que lastimosamente mi mamá murió a manos de su esposo. Todas las pruebas están manipuladas. Todo es un montaje de la Fiscalía, según usted. Absolutamente todo. Uno cómo va a refutar cosas que van en contra de la misma física, de la ciencia. Los espero en la segunda parte de este especial. Si tiene una historia que contar o una denuncia que hacer, escríbanos en la dirección que aparece en pantalla. Si quieren revivir el capítulo completo, lo pueden hacer a través de www.septimodia.co o en nuestro canal de YouTube, Séptimo Día Caracol. Nos vemos el próximo domingo con la segunda parte de este especial de Séptimo Día. Buenas noches.